Y entonces ya en la transición, ya saliendo con el país, es que decías, joder, da gusto. Aunque había que hacerlos. A veces cuesta, porque, bueno, medio mes, un mes, a lo mejor me costó Suárez, no más. ¿Nunca te ha partido la cara ese figurado? No, ¿Nunca se te ha ofendido alguien no, por sí, la caricatura? Tierno se ofendía mucho, Tierno, ¿verdad? Anguita también, me imagino que Aznar, ¿no? Pero Tierno mucho, porque Tierno yo le sacaba con barba, aún hacía Tierno y Galván. Tierno decía, dijo una vez, ¿cómo voy a ser ambicioso si me he conformado con la alcaldía de Madrid? Y eso tenía llegaba, cuando fue candidato con el PSOE, fue a la Federación Socialista Madrileña y llegó en taxi y dijo, buenas, venía a preguntar por un tal Puertas. Era Alonso Puertas al que le llamaba Puertas. A los Felipe González y a Guerra los llevaba, los Botejara. Y era un caso. Gente como Mingote, tantos años. Pero Mingote no hace caricatura, Mingote tiene sus personajes, Mingote está cerca del costumbrismo. Entonces, los que hacemos caricatura tenemos el problema que nuestros personajes son personajes réplica de personajes, eco de personajes de carne y hueso. Hay personajes que ya la vida les ha labrado suficientes arrugas y suficientes muecas como para que le puedas pillar bien. Lo peor, personajes jóvenes. Peor todavía, femeninos para la caricatura y para la política. Que tienes que dar una sobredosis de crueldad para hacer... Pero tienes que ser... Entonces, yo muchas veces he pensado, no, de verdad, yo tengo un problema con esto de la... ¿Molesta más la mujer en la caricatura? Mucho más. La Thatcher era buena, la Thatcher era buena. Y mejor Golda Meir. Yo tuve un personaje increíble que era Golda Meir. Golda Meir me salía fantástica. Pero no he vuelto a tener una mujer como Golda Meir. Y falta que me hace. Cuando hay un niño en el retiro hay unos niños que se sientan a ver qué les cuentan. Y hay otro que va por detrás a ver qué es lo que pasa y quién mueve los muñecos y a verle las piernas al del guiñol y digo, oye, que hay trampa, que he visto un señor que hace la voz. Y hay otros que a lo mejor le interesa la historia, pero también ver quién mueve los hilos. Entonces es un poco lo que nos pasa a algunos caricaturistas, que estás viendo la historia, pero quieres ver qué es lo categórico, qué es lo que está pasando, qué es lo que significa. Por eso en la caricatura mía yo introduzco símbolos como complemento de un lenguaje. Martín Villa con la porra y el puchero es más que Martín Villa, Carrillo con el agujero es más que Carrillo, Suárez con la columna es más que Suárez. Que lo bueno de una caricatura, de una historieta, es que tenga varias lecturas y que cada uno lea en función de la información que tiene. Entonces tú puedes dar muchos niveles de información y de lectura, pero los mezclas todos, porque coges el frasco y dices, fraga, qué bestia, este huele a ambición, coges a Suárez y dices, no, este es astuto, este te vende un traje o te vende una moto, te vende la moto. Cada uno tenía una especificidad, pero los juntas y dices, no, Tierno era muy ladino, muy falso, muy astuto, Cínico, pero cínico, muy cínico. Sí, más en su biografía, era cínico, sabio, y muy sabio, ¿no? Pero cínico de sabio, del mundo griego. O sea, que tenías que remontar a los cínicos químicamente. Entonces, cada uno tenía una, pero los juntas y te dices, bueno, huele a ser humano, ¿no? Porque todos somos un poco. Lo que pasa es que la función del caricaturista o del dramaturgo es extraer esa cualidad especial para hacer un arquetipo. Entonces, hay momentos donde no tienes personajes, pero es que tienes personajes arquetípicos, que es lo mejor que te puede ocurrir. Entonces, conseguir, joder, Solchaga, pues al final Solchaga, pero hasta que yo di con el mago y le cambié la caricatura y cambié el gesto de la boca, porque era un malo revenido, con mala leche y el colmillo retorcido, con lo pequeño que era. El primero que vimos en el debate parlamentario, ¿no? Entonces, pero a primera vista es que ¿cómo lo captas? Captas la caricatura, pero luego tienes que convertirte caricatura en personaje. Y la clave no es hacer caricaturas, eso es fácil. Lo difícil es convertirles en personajes. Entonces, yo creo que la gran diferencia que hay entre todos los caricaturistas que hay en el mundo, yo y otros que me han antecedido, pues es hacer personajes. Pfeiffer, que yo lo veía en Triunfo, hacía personajes.
y Schultz lo hacía pero sin caricatura. Lo que no es tan fácil es convertir a los personajes, a las personas que caricaturizas, a los políticos, en personajes de una pieza. Y dices, no, ¿qué personaje? Y que funcione fuera de lo acontecer. Tú dices, no, el Fraga que haces o el... No, lo pasas a una historieta y es que funciona. Y te inventas un mundo y funciona. Porque una vez que ya tienes los personajes, ya es ponerlos en el mundo, ya los... Pero es que los podías sacar de ese mundo y funcionar en una historieta de cómic y meterle, pues con esas virtudes, esa cualidad, funcionando en la sociedad, ¿no? Entonces, es un salto importante. Y eso, pues, es dramaturgia. El acontecer político da menos de sí. Y entonces también te pasa muchas veces que tienes al personaje y lo tienes conseguido. Pero luego no da juego y dice, pero coño, ya que te he hecho el personaje, venga hombre, anímate, lánzate a la vida y tal, ¿no? Y aprende, ¿no? Entonces lo bueno sería, eso sería fantástico, que la persona de carne y hueso, viendo el personaje que tiene, encarnara ese personaje y fuera mejorando en esas facetas. De los mafiosos de Estados Unidos, que les gustó tanto la estética de Tarantino que acababan ellos haciéndose iban vestidos como Tarantino, claro, para... Eso es... ¿Y eso te consta que te haya ocurrido con alguien? No, yo creo que no ha sido para tanto. No llega a tanto. Y si lo dijera es vanidad y presunción. No lo creo. Hombre, siempre puede servir, y es una de las funciones de la caricatura, como elemento de corrección. En el concreto, Tierno se empezó a afeitar. O sea, lo más que he conseguido. Eso seguro, en intervención. Sí, porque eso lo hace mejor. Eso lo consigue mucho mejor Guiñol. Yo creo que Guiñol ahí sí. Con no sé, no creo. Con Esperanza Aguirre, por ejemplo, Guiñol le ha hecho personaje. Es mejor Esperancita del Guiñol que Esperanza, es mucho mejor. Entonces, porque hay unos tíos con talento detrás y consiguen hacer personajes, ¿no? El tema que se está viendo con los humoristas, con los imitadores, sacan un personaje, quien sea, Jurado, y uno crea la caricatura, pero actos ellos no imitan a la Jurado, lo que hacen es imitar al que imita, al Atre o el que sea el que lo haya sacado, y ya van todos con lo mismo. ¿Y os pasa también, si da lo fácil, evidentemente? Pues puede pasar. Yo creo que pasa mucho menos porque en el humor gráfico cada uno tiene su estilo y es un estilo... Primero hay una base gráfica, plástica, ¿no? Y entonces es que entre Gallego y yo no hay nada. O sea, Gallego y Rey pues tienen un estilo que no tiene nada que ver. Ellos están en el retrato exagerado y yo estoy en la línea pura. Entonces yo me he situado, afortunadamente para mí, en el extremo del espectro, es decir, en la línea y en la caligrafía. Entonces hay veces que no necesitaría cerrar el personaje y que podría meter el personaje en una caligrafía. Y es el máximo de abstracción y ya de ahí no puedes quitar nada, porque me pasaría lo que a Oteiza, que contaba cuando estaba experimentando con el plano y con el volumen, que llegó al final al C, ¿no? Y tenía dos piezas en el micrófono. Tenía pues una pieza plana y la otra la inclinada, y la iba cambiando de posición la inclinada, ¿no? Y dice, voy a dar un paso más. Y quité la inclinada y dice, y me quedé sin espacio. Se quedó con el plano, con dos dimensiones. Entonces, efectivamente yo estoy en dos dimensiones que son casi cuatro, o cinco, que sería en el plano, con línea, que puede ser una, pero luego tienes el espacio simbólico, mitológico, es la tercera dimensión. Bueno, la tercera la pone el que lee, que pone volumen, y le da volumen a las dos dimensiones. Y luego está el volumen que le da la mitología, el símbolo que le acompaña si consigues que el personaje tenga un símbolo. Y ya luego el quinto, pues es si tiene un significado ya importante, un significado representativo, lo que representa, algo más que su partido, es decir, que represente una idea, que sea, como os decía, los anteriores, la ingenuidad, la ambición, etc. Hay veces que no, el personaje no tiene eso, porque bueno, las grandes pasiones son las que han reflejado los grandes dramaturgos, ¿no? Pero de un personaje de carne y hueso tú no le puedes dar una pasión que no tiene, porque no es creíble. Entonces te puedes separar de
del ser de carne y hueso, pero no te puedes separar mucho. Eso es lo más apasionante, ¿no? Porque ese es el punto donde estás en el teatro. Es decir, ya te has salido de la tira y estás en el drama. Las relaciones de amor-odio son interesantes, las que hubo entre Felipe González y Guerra, o entre Felipe González y Guerra y los sindicatos, con Nicolás Redondo, que hay una tensión de familia, pues es importante. Eso es lo más interesante. La guerra fue una catástrofe desde el punto de vista artístico, cultural, literario, y no podía ser otra cosa para la caricatura. Los principales caricaturistas pues o se exilaron o se silenciaron. Pero, bueno, formaban parte de una, vamos a decir, de una forma plástica de decir las cosas. Es decir, en la anteguerra había caricatura y casi toda era de línea, era con una gran influencia del modernismo. Bagaria era un modernista, ¿no? En gran medida. Saudaró, etc. Entonces era una caricatura muy económica, muy expresiva, bastante ácida y bastante simbólica, ¿no? Y esa gente desaparece. Entonces, bueno, pues yo cuando estaba en el pueblo, que era niño, que me impresionó la caricatura de un sastre de mi pueblo, que era republicano, y que tenía libros en casa, y eran libros de desnudos, porque eran libros de pintura, ¿no? En color, en tecnicolor, que decíamos nosotros, y en blanco y negro, ya todo nos parecía que era color entonces. Tenía la caricatura que le había hecho Córdoba, que era el caricaturista de la vez, y un libro de caricatura. A mí me impresionaba ver el sastre y ver la caricatura, que era él mismo, pero con dos libros. Y entonces fue cuando me enamoré de la línea, ¿no? Como elemento expresivo. Y luego veía que en Marca había un tipo que se llamaba Cronos, que hacía unas caricaturas de línea de deportistas preciosas. Y un día lo dije en alguna entrevista y me escribió una carta porque él ya estaba en el ostracismo y además nunca había pues, un caricaturista de Marca. Pero aquel Cronos, que había conocido los dibujos de Bagaria, me había pasado a mí, sin saberlo, la técnica y la simbología de Bagaria. Entonces cuando viene la transición y vienen los republicanos, pues viene don José Prat y dice: lo suyo me recuerda mucho a lo de Bagaria, señor Peridis. Entonces descubrí que había un maestro al que no había conocido, es como el que ha tenido padre, pero que luego es hijo adoptado. Y que tienes un padre que dibuja en el diario El Sol, que era un intelectual amigo de Solana y que hacía dibujos de almohadón y dibujos donde la línea era lo fundamental, en 4 viñetas, en forma de aleluyas, y dices, pero si este es en antiguo, en estilo modernista, lo que hago yo en cosa mucho más desenfadada, hija un poco del dibujo del Mayo francés, de lo que hacía Polinsky, Reiser, y un dibujante extraordinario que era un dramaturgo argentino que se llamaba Coppi, que dibujaba en Triunfo una señora que hablaba con una gallina, que era muy elemental. Entonces, a mí ese dibujo, que era un poco en cómic, lo que hacía Cronos en línea, me subyugó. Y dije, bueno, pues yo tengo que conseguir hacer en historieta los personajes con el mínimo, de decir, bueno, ¿cómo digo yo más con el mínimo de gasto de tinta china? Y fíjate, el tener un maestro al que no has conocido, que te ha venido su influencia a través de un dibujante del Marca, que era un dibujante, bueno, pues poco reconocido, pues porque hacía dibujos de futbolistas y de ciclistas y cajas de cerillas, ¿no? Y que cuando le daba color perdía, ¿no? Y cuando me vio que había hecho esta declaración de que era mi maestro, me escribió una carta diciendo que para él era un orgullo pues tener una persona tan destacada en un periódico tan destacado, que reconocía que nunca se lo habría imaginado que podía tener discípulos. El juego consiste en expresar cualquier gesto en el mínimo minimor. Y antes que veía más, porque siempre con el paso del tiempo se vuelve uno un poco miope, yo los hacía el dibujo que salen en la tira, es decir, que en medio centímetro podía meter un suelo, porque tenía un rotring muy fino. Entonces, cuanto más pequeños les hacía, más me parece que les controlaba. ¿Sabes? Pero cuando empiezas tienes que hacer la caricatura más grande. Pero a medida que lo dominas, pues vas perfilando y además ves que el gesto
es que no es nada, porque es hacer un pequeño matiz y se te va de gesto. Como no tengas la pluma y la mano perfectamente segura, o las gafas bien, antes que veía como un águila, me encantaba, porque decía, en nada lo he pillado, en cuanto el acercamiento al personaje. Ahora, mucho más difícil que acercarse al personaje es hacer un mundo en el que esos personajes circulan. Porque en el arte todos vemos lo mismo, lo que pasa es que lo vemos desde distintos sitios. Y lo decía el otro día muy bien Manolo Vicén en una entrevista. Lo que importa es el ángulo desde el que miras. Tú ves la realidad, y yo la veo también, pero es que yo me sitúo en un sitio elevado y miro por aquí. Entonces lo que veo pues es distinto, y eso es interesante, porque es distinto precisamente. Esa fue otra de las cosas que yo pensé cuando iba a empezar, que tenía que traer debajo del brazo un dibujo nuevo. Es decir, yo no puedo copiar a Mingote, ni Peric, ni puedo copiar, aunque Peric sí lo hizo con Cine, porque el Peric que dibujaba en el Can-Can era muy distinto, pero Peric en un momento determinado vio que lo que él dibujaba era imitación de lo que hacían dibujantes catalanes y valencianos. Y lo que le gustaba era lo que hacían los del Mayo francés. Entonces, en el momento que Peric se injertó en el Mayo francés, dio un salto cualitativo extraordinario y mostró el talento que tenía. Oscar copiaba a Reiser y va a copiar a Reiser, es decir, todos copiaban a Charlie Hebdo. Y yo en alguna medida copié a Copy, pero como yo hacía caricaturas, pues el paso, y además me injerté a través de Cronos con Bagaria, pues sabía que si sacaba un producto nuevo tendría más posibilidades de tener éxito. Lo que pasa es que para ti sacar un producto nuevo no solamente en la forma, sino que el fondo se tiene que corresponder con la forma. Entonces José Ramón, que era mi maestro, también dibujante, pues sabía hacer animación y había trabajado en estudios Moll. Yo le decía, si yo dibujara como tú, y me dice, sí, pero si dibujaras como yo, a lo mejor caías en el virtuosismo y en la facilidad. Bueno, pues muchas gracias, amigo Pelidis. Ya hemos tomado posesión de nuestra asociación y nosotros de tu amistad, porque de tu buen hacer ya llevamos muchos años disfrutando, afortunadamente. Y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Y hasta el 31 de mayo en la calle Prim. Venga, y pasa mañana se os olvide la boda.